mañana del 27 de enero de 1917, el señor Federico Alberto Tinoco Granados, que en ese entonces era el secretario de Guerra y Marina del gobierno del licenciado Alfredo González Flores, se revela y le da un golpe de Estado. Acompañado de grandes figuras políticas de la época, se apodera de los cuarteles e inicia el camino a su presidencia, la que sería la última dictadura en nuestro país. Poco a poco, aquellos vítores con que el pueblo celebraba la llegada de un nuevo gobierno se transformaron en desconfianza. El fortalecimiento del régimen militar, la creación de una red de espionaje, la mala política fiscal y monetaria del gobierno, así como la supresión de algunas garantías individuales, como la libertad de prensa, la libertad de imprenta, la libertad de tránsito y algunas otras malas acciones del gobierno, fueron creando en el pueblo un sentimiento de rebeldía que se manifestaba en el sur y en el norte del país, y que para financiar su enfrentamiento el gobierno pretendió quitarle parte del salario a los educadores, situación que por supuesto no fue tolerada por los maestros, quienes, apoyados por sus estudiantes, manifestándose en la calle 9, sobre la calle 9, aquella que se llama Paseo de los Estudiantes, con presencia de estudiantes del Liceo de Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas, del Colegio Seminario, marcharon hacia el norte, allá al frente de la plaza donde está la escuela metálica. En esa plaza se reunían a manifestar su oposición al gobierno. Destacaba entre ellos María Isabel Carvajal, la gran escritora Carmen Lira, quienes, reforzando las peticiones y fortalezas de su maestro, se oponían a esa pretensión del gobierno. Esas manifestaciones estudiantiles fueron de suma importancia para decirle al gobierno que el pueblo no quería más autoritarismo ni decisiones por sí solos. Entonces ahí se forjó el inicio de una gran lucha que culminó con el asesinato de José Joaquín Tinoco Granados, que es el evento que nos tiene principalmente en esta narración, y que deriva en gran parte de ese movimiento cívico estudiantil de junio de 1919, de los días 11 al 13 de ese mes. Luego de atender la llamada telefónica, el general José Joaquín Tinoco Granados decide salir de su casa. No lo hace por la puerta principal, ni le hace caso a su hijo Joaquín, que le pedía que llevara a su personal de seguridad, a sus guardaespaldas, a sus escoltas. En lugar de ello, decide retirarse por la puerta del garaje de la habitación que se ubica en el lindero este de la misma. Su hijo insiste en que debe llevar personal de seguridad y hace caso omiso a las peticiones del menor y sale por la puerta del garaje. Ya fuera de su casa y sobre la acera, don José Joaquín Tinoco Granados se dirige hacia el sur de la capital. Se topa con su vecino don Porfirio Morera Ávila, quien viene con sus dos hijos, uno en brazos y otro de la mano. Al ser las aceras tan estrechas, don José Joaquín se apiada de la misma, se tira a la calle y luego continúa su camino hacia la esquina donde lo espera el asesino. Recibe 2 disparos, uno debajo del ojo que lo fulmina. Sus guardaespaldas, Luna y Berrocal, corren a socorrerlo. El asesino dispara por tercera ocasión y huye hacia el este de la capital. Muy buenos días, de nuevo un domingo en Santo Domingo, y acompañado, ustedes lo conocen, mi amigo e historiador Sergio Barquero. No le gusta que yo diga historiador, pero para mí es un historiador porque conoce mucho la historia de Santo Domingo, y por eso para mí es un historiador. El 10 de agosto pasado se cumplieron 103 años del asesinato de José Joaquín Tinoco Granados, y quizás ustedes puedan preguntarse qué tiene que ver esto con Santo Domingo.
y es que tiene que ver con Santo Domingo porque el asesino de José Joaquín Tinoco Granados, José Agustín Villalobos Barquero, era de padres domingueños. Y la mamá de él se llamaba Fidelina Barquero, es familiar de Sergio. Entonces él tiene unas informaciones que familiarmente solo ellos las pueden tener. Y por eso creí muy importante, al conmemorarse 103 años de ese hecho, que Sergio nos contara un poquito de la situación que se dio. Y por eso le pedí el favor de que nos relatara parte del conocimiento, la tradición oral que existe en la familia de él, más lo que documentalmente podemos aportar para que ustedes domingueños sepan que ese asesinato que cambió la vida del país, lo sacó de una tiranía, la tiranía de los Tinoco, entonces podamos entender la participación que tuvo un hijo de unos domingueños en ese hecho. ¿Verdad, Sergio? ¿Es así? Así es, así es. La dictadura de los Tinoco, bueno, es un tema amplio, no lo vamos a detallar acá porque duraríamos más, pero en relación a la muerte de Joaquín y ese regreso a la democracia para Costa Rica en esos años tan trágicos, que hubo mucha muerte, la economía se vino al suelo en tiempo de la dictadura de los Tinoco, está relacionado obviamente con Santo Domingo. Bueno, mi abuelo era Sebastián Barquero Vargas y una hermana de mi abuelo, Fidelina Barquero Vargas, que automáticamente sería tía abuela mía, es la madre de Agustín Villalobos Barquero. Ellos, tanto Agustín, el padre, que era de San Luis de Santo Domingo, y Fidelina, después del matrimonio, se van a vivir al Coyol de Alajuela. ¿Dónde era Fidelina? De aquí de Santo Tomás. De Santo Tomás. De Santo Tomás. Y al casar se van a vivir al Coyol de Alajuela, y es en el Coyol donde nace Agustín Villalobos Barquero. Muere Agustín padre, y Fidelina con el hijo, con Agustín y las dos hermanas, se van a vivir en las inmediaciones del Hospital Calderón Guardia, en esos años tan revueltos, digámoslo así, de la Costa Rica de esos años. Y estando ahí ya empieza a caldearse el ambiente nacional por los Tinoco, las manifestaciones, y ahí como que las piezas del destino se van moviendo, más que en esa misma calle, metros abajo, está muy cerca la casa del que va a morir días después, que es Joaquín Tinoco Granados. El asunto, Sergio, es que, como usted lo dijo, había mucha convulsión social y política en este país en 1919. En junio de ese año hay manifestaciones de estudiantes, por eso el Paseo de los Estudiantes se llama el Paseo de los Estudiantes, también, ¿verdad? Porque ahí salían las manifestaciones en contra del gobierno de los Tinoco, que lo que pretendían era quitarle un poco de dinero a los salarios de los educadores para financiar un conflicto bélico que tenían en la frontera norte. Por supuesto, los educadores no estaban de acuerdo, pero como dijo Sergio, no vamos a entrar en esos detalles, vamos a centrarnos en el domingueño. Agustín trabajaba por ahí. Sí, él tenía una banistería. Estos barqueros de mi familia, obviamente, todos trabajaban en banistería. Y a lo que dice Jorge ahorita, de esos años convulsos, de esa manifestación, ahí está también, inclusive, es que se mezclan varios personajes muy icónicos en el país. Ahí está Carmen Lira, que tuvo que ver en esos días también, y todo se fue juntando para saber el final que va a haber ahí con Agustín al final, y Joaquín Tinoco y el hermano Federico. José Joaquín Tinoco Granados fue asesinado en la esquina sobre Séptima Avenida, la que se dirige hacia Links, donde hay una sucursal de un banco, una agencia bancaria ahí al frente, ¿verdad? Está la esquina esa. Sí. ¿Y te acordás cómo fue la situación, Sergio? En ese momento lo que había en esa esquina era una panadería, ahorita se me escapa el nombre, y 100 metros hacia abajo, como buscando la 32, el edificio Limbo, ahí estaba y está actualmente la casa de Joaquín Tinoco Granados. La casa no ha sufrido cambio. Entra una llamada ese día en la noche y él dice, ya voy a salir un momento. El hijo le dice a
a Joaquín, vaya con guardaespaldas, él dice que no, él sale por la puerta del garaje, no por la puerta principal, y avanza sobre la acera, y al llegar a la esquina, ahí estaba Agustín en la puerta del negocio de la panadería, y se oye una voz que dice, mi general. Y al momento Joaquín, que era gran tirador, hace llevarse la mano al revólver y Agustín ya tenía el arma preparada. Hay un documento muy interesante que se llama Un héroe nacional, que es una investigación que hace el gobierno en su momento para averiguar las causas del hecho. Y en este documento hay testigos que aseguran que, y lo vieron, que lo encontraron en la carrera y aseguran que fue Agustín Villalobos Barquero, más lo que contaba mi padre, que fue tradición oral de la familia, que sí, efectivamente fue Agustín Villalobos Barquero el que da el tiro de gracia para la figura del militar en ese momento de Joaquín. ¿Qué se contaba en la familia, Sergio? O para ubicarnos, no sé si usted conoce exactamente dónde vivía Fidelina, como para tener más relación con Fidelina aquí en Santo Tomás y el papá en San Luis, tu abuelo, tu papá, todo sí, eso. Sí. A ver, mi abuelo, que era Sebastián, vivía en San Luis de Santo Domingo. Y mi bisabuelo, que era Alejandro Barquero Salas, la casa estaba en las inmediaciones de la escuela de Santo Tomás. Fidelina, como comentaba al principio, va a vivir al Coyol de Alajuela, después va a vivir ahí en las inmediaciones del Hospital Calderón Guardia. Cuando ya con el tiempo Agustín se apodera del arma, curiosamente está bien documentado por tradición oral de la familia que él venía a la casa de mi familia allá en Santo Tomás, y él decía que iba a disparar el arma para hacer tiro al blanco, para matar zorros, era lo que él comentaba. Él prácticamente ya sabía lo que iba a hacer y se iba a enfrentar a un personaje, un militar de carrera con una puntería famosa, y ese cuento de que venía a hacer tiro al blanco ya tenía un porqué. Sergio, verás que ese documento que usted acaba de señalar, Un héroe nacional, dice que en las manifestaciones del 13 de junio de 1919, las que estábamos hablando, de los estudiantes, venía una manifestación, unos policías detrás de una manifestación pasaron por el taller donde estaba trabajando José Agustín con su compañero don Adolfo Sáenz, correcto, que era compañero de la ebanistería, y que Agustín se le arrojó al cuerpo del caballo, el caballo cayó, el policía también, y en el suelo Agustín se abalanzó sobre el policía a golpearlo de tal manera que lo dejó inconsciente. Ahí, dice ese documento, cogió el arma, sí, y se puso el kepis del policía como señal de victoria o de triunfo sobre ese hecho que había tenido. correcto. Los demás policías que venían se le tiraron a Agustín, y la gente gritó: ese es nuestro héroe, ayudémosle a Agustín. Entonces la gente se hizo una trifulca ahí. La cuestión fue que lo salvaron. Agustín conservó el arma, Sergio, Sí. y dijo: esta va a ser mi compañera hasta mi muerte. Sería esa el arma, ¿verdad? Sí, sí. Aquí hay un dato interesante porque Agustín comete un error táctico, pero un error que va para que esta relación histórica tenga sentido, y es que él en un momento dijo que para que cayera la dictadura de Federico Tinoco tenía que caer el hermano, que era el poder del ejército, la parte fuerte, que era Joaquín. Y donde él dijo eso ocurrió como pólvora. Él comete ese error táctico de decir que cayera Joaquín. Entonces, en el momento que se da el crimen, donde él sale huyendo, carretera arriba, como vamos a ver para que se nos ubiquen, hacia Lins, él va a girar pocos metros después hacia la izquierda, como buscando el Parque Simón Bolívar. Sí. Y ahí se brinca unas tapias, cae al río, y ahí la historia como que se nos pierde. Pero por parte de mi familia, que lo sabía muy bien papá y los primos hermanos de Agustín, que tuve la ventaja de conocer a Alejandro Segura Barquero, que era primo hermano de Agustín, que era el señor que tenía la banistería frente al ranchito cervecero aquí en Santo Domingo. Sí está documentado
que como el ejército sabía que ese era un posible asesino, van inmediatamente a la casa Fidelina. Y ahí tocan la puerta, abre la señora madre de Agustín, y más bien era un miedo, porque obviamente es el ejército el que está buscando a un posible asesino del hermano del presidente, del dictador en ese momento. ¿Y cuál es la sorpresa? Que en vez de apresar a la persona que está ahí dentro, que obviamente es Agustín, le dicen a Fidelina, señora, dígale a su hijo que se esconda, muy bien lo que hizo. Porque inclusive las mismas personas del ejército, los soldados y la sociedad en sí ya estaban cansados de la dictadura que golpeaba al país, y así le dijeron, señora, dígale a su hijo que se esconda, que muy bien lo que hizo. Eso sí lo sabemos a nivel de familia y los primos de Agustín que entrevisté, como dije anteriormente, pero sí, ahí estaba Agustín escondido. Tiempo después él huye, toda razón que no muere en Punta Arenas como se dice en algunos periódicos, que murió muerto por tiburones y yo qué sé qué, pero él huye a Nicaragua, él no se arriesgaba a venirse para acá porque lo iban a capturar. Y al otro día de la muerte de Joaquín Tinoco, se dan los funerales como tal, y el hermano, que es Federico, huye, se va a Francia, ya la dictadura había caído. Yo no sabía que don Alejandro, el señor de la ebanistería, frente a lo que conocimos como el ranchito, bueno, es que hay muchas cosas que uno no sabe hacer, solo con este tipo de relatos, que es lo importante para nosotros, para que los domingueños también sepan eso. Era familia, Alejandro Barquero. Alejandro Segura Barquero. Segura Barquero. Sí, correcto. Y me acuerdo de la figura de Alejandro, un señor bajito, gruesito, de pelito cano, que mi padre me llevaba para traer trabajos que le había encomendado a Alejandro. Y Alejandro me contaba la historia muy bien detallada del hecho de que había hecho el primo de él, que era Agustín. Y tuve la oportunidad una vez que me dice Alejandro, Sergio, venga, vea un momento. Y en aquel de maderas y herramientas de ebanistería había una caja de madera. La abro, el hombre la abrió, perdón, el señor la abrió, y estaba en unas herramientas de ebanistería. Y me dice, estas eran las herramientas de Agustín, porque Agustín también trabajaba de madera. Entonces, Alejandro por muchos años conservó las herramientas de que pertenecieron a Agustín Villalobos Barquero. La otra persona que me da razón es el hermano de Alejandro, que era Marco Segura Barquero, que vivía ahí muy cerca del Parque Santo Domingo, que inclusive él conoció la casa de la tía de él, en ese caso Fidelina. También me daba con lujo de detalles todos los hechos que hizo el primo de él, que era Agustín. Entonces Marco Segura Barquero también me dio muchos detalles. Recapitulo ahí con la figura de Alejandro y mi padre y lo que contaba toda la familia, más los documentos que tiene la Biblioteca Nacional, los periódicos de la época y el libro de un héroe nacional. Sobremanera el periódico, que es muy interesante porque eso queda muy oculto por un tiempo, lo de la muerte, y es años después cuando Fidelina, la madre de Agustín, da una entrevista, entrega documentos al presidente en ese momento, y el periódico explica con lujo de detalles cómo se sucedió el crimen de Joaquín Tinoco Granados por parte de Agustín Villalobos Barquero. La propia mamá. La propia mamá, y una mamá no miente, pero sí está bien documentado. Entonces, hay mucho teléfono chocho, como se dice en el argot de pueblo, de que si fue el que disparó que fue por un lío de faldas, que fue una mujer, que fue no sé qué. Hay mucho en el aire que queda ahí, pero no, está documentado por un héroe nacional el documento, los periódicos y la figura de la mamá de Agustín, que fue él el que le disparó a Joaquín. Viera que en ese héroe nacional, ese documento, hay un relato que me hizo gracia, Sergio, porque dice que pocos días después del asesinato, hubo una reunión en el taller de don Adolfo Sáenz, donde trabajaba Agustín, que llegaron varias personas, y una de ellas manifestó que en otros países había unas técnicas que poniéndole unos aparatos al muerto en el ojo, sí. Podía ver la última imagen. La última imagen, sí. Y entonces Agustín, que había cambiado su conducta, su comportamiento, que era ahora una persona más reservada, más callada, como lo dice don Adolfo Sáenz,
se sorprende y entonces estaba callado ahí y pregunta, ¿y eso es de verdad? Sí, sí, claro. sí, Sí. mejor me escondo, mejor me escondo. Cuando dijeron eso, se le Sí. encendieron las alarmas y dice, no, es que aquí no han llegado. Bueno, ya tranquilo, pero Sí, presintió que por ahí lo podía pescar. También hay un doctor de apellido Valverde, correcto. que tenía una casa por ahí. Ujú. Y en ese mismo documento relata que después de que dieron aviso de que el presunto asesino se había brincado la tapia de él Sí. para huir por ahí, Barrio Amón. en Barrio Montt, que él fue el día siguiente al patio y que vio unas huellas y una maceta caída y una Correcto. planta quebrada y todo eso, Ajá. que posiblemente por ahí Se brincó a Agustín. se brincó Agustín. Buscando el cauce del río, correcto. Si él toma esa ruta aguas arriba del río, ahí en la casa del Valverde, es que está llegando muy cerca a la casa de la mamá, de la casa de él. Esa es la ruta de escape, ya la tenía planeada. Así es, entonces. Sí. Mira, sí, porque si se brinca la tapia y cae a la ribera del río, Sí, coge hacia el este correcto. y llegaría a la casa de la mamá y Sí. se mete por detrás. Todo lo tenía muy bien planeado, la ruta de escape. Y aún así se la jugaba, porque en el momento del disparo la noticia corre rápido. Y Federico, el hermano, da la orden que busquen al que ha disparado contra el hermano. Y el ejército está en la calle buscándolo. Son horas de terror en la calle en ese momento, de miedo para Agustín, y las horas corren, amanece y ya la ciudad se da cuenta que han matado al hermano del presidente. Así muy tácticamente ha vuelto la democracia al país, ha caído la dictadura nefasta de los Tinoco. Como ustedes saben, todas las opiniones que cualquiera de nosotros brindemos, si ustedes las pueden enriquecer o ayudarnos a corregir lo que ustedes consideran que hemos errado, por supuesto que estamos dispuestos a entender esa llamada de atención. Pero también hay que ver que, como todo en la vida, todo hecho tiene dos caras. Para unos fue bueno lo que hizo Agustín, para otros no. Es cuestión normal de la vida que eso suceda. Pero con el relato de Sergio, que está aportando un elemento adicional a lo que está escrito, que es la cultura o la tradición oral familiar, es que yo quería hacerles llegar este relato a través de Sergio, porque es un vínculo familiar de domingueños con, por ejemplo, Sergio, usted sería como, usted es primo de Agustín. Si mi padre, Honorio Barquero Sancho, era primo hermano, directo, pero yo soy primo por ahí cercano también. Primo segundo, primo tercero. Por digamos. ahí anda, una cosa Entonces, así. Ese es el vínculo que quería establecer con don José Agustín Villalobos Barquero, el asesino de José Joaquín Tinoco Granados, hecho ocurrido el 10 de agosto del año 1919, pasadas las 7 de la noche, ahí esa casa que mencionó Sergio, donde vivía don José Joaquín Tinoco Granados, nunca fue de ellos. Ellos vivían en Juan Viñas y para el ejercicio de su ministerio de guerra, él era el ministro de guerra de su hermano, se vinieron y alquilaron esa casa que estaba recién construida. Esa casa está de lo que hoy es el IMBU, 100 metros al oeste. Correcto. Casa esquinera, recién restaurada, es de color rosado. Creo que es tipo victoriano. Es tipo victoriano, sí. Sí, la casa. Es tipo victoriano, va a ser un hotel, va a ser un pequeñito hotel. Esa casa tiene ahora una enredadera verde para apaciguar o eliminar el ruido, en parte. Y esa es la casa para que cuando ustedes pasen por ahí la puedan identificar. Y así, más llanamente, Sergio, para que también sepan en cuál esquina fue, vamos a hablar que fue de la Marinita, sí. O, ¿verdad que del Bar Limón también? El Bar Limón se puede dar del Bar Limón serían del antiguo Bar Limón, 100 metros al este. Sí. Ahí llegamos a donde estaba la pulpería esa, sí, ¿verdad? Viramos a la izquierda y a los 100 metros está la casa, pero a don José Joaquín lo asesinaron en esa esquina donde estaba la pulpería, es decir, 100 metros al este del antiguo Bar Limón o al frente del bar La Marinita, en esa esquina. El asesino huye hacia el este, carretera o camino a Linz,
y dobla después a la izquierda. Buscando Bolívar más o menos, de la misma. Porque quedó como encerrado. Sí, en una calle sin salida. Sí, sin salida, la del Valverde. La tapia del doctor Valverde. Sí. Esa fue la tapia, no, ese es el planeamiento que tenía. Sí, y hay un dato interesante porque a mí me llamó mucho la curiosidad, obviamente, la figura de Agustín como familiar directo y la mamá Fidelina, y sí descubro que Fidelina, viviendo en San José, muere en San José. Entonces me pica la curiosidad. Ella obviamente no fue sepultada en Santo Domingo. Entonces yo tenía el presentimiento sobre el lugar de sepultura de la mamá Fidelina Barquero Vargas, la madre de Agustín, y me fui, es que un cementerio aquí es el cementerio general. Entonces me fui a los archivos del cementerio general y me atendieron y me dieron una copia del sitio de la sepultura de esta domingueña. Entonces Fidelina, esta domingueña, como acotaba, está sepultada en el cementerio general de San José. Crucé la calle después de las oficinas, entré al cementerio, ubiqué la tumba de esta domingueña y curiosamente está a pocos metros de la tumba de Joaquín Tinoco Granados. Vea usted. Sí. Vea usted. El asesinado y la madre del asesino. Correcto. Cosas del destino, sí. Y ahí están. Y que con los testimonios de Fidelina, que eso es lo que marca la diferencia en este video, serio, es que son testimonios orales familiares. Sí. Mala documentación, mala documentación que está ahí, son elementos que tal vez no toda persona tiene acceso, pero sí, Sergio, si se te queda algo. Bueno, a ver, ya para dar un poco de matiz, sí, un hecho de un hijo de domingueños cambia la situación de la Costa Rica de ese entonces. Sí fue un crimen de ahí, eso es un crimen. Inclusive hay una propuesta en la Asamblea Legislativa para que a Fidelina, que era viuda, que está en ese momento con 2 hijas, se le dio una pensión por el hecho de lo que comete el hijo. El proyecto se presenta en el Congreso lo aprueba, que le den una pensión a la señora que ya está mayor, pero no se ratifica, nunca se le dio la pensión. Por el hecho que el presidente cuando iba a firmar dijo, no, yo entiendo la actitud el hecho heroico de Agustín, pero yo no puedo premiar en una pensión un crimen. Entonces no se le da la pensión a la mamá ni a las hermanas, pero el presidente dijo, no, es que es un crimen, eso no lo puedo premiar. Bueno, qué curioso, Sergio, porque me estoy poniendo del otro lado y el presidente que hubiera estado tal vez hubiera hecho, yo lo veo al contrario, un reconocimiento al hecho de una persona que le permitió al país liberarse de una dictadura. Sí. Bueno, pero son criterios, sí. Sí, son criterios y es nada más que agradecerle a Sergio otra vez la gentileza que tuvo de atendernos desde su casa de habitación aquí en el centro de Santo Domingo. Ya saben que él sabe mucho de historia y él es una persona muy accesible para, si ustedes quieren conocer algo de la historia de Santo Domingo y más allá, lo pueden ubicar. Aparte de que es funcionario del MINAE, un caminante de las calles domingueñas, que ahí es donde se aprende. Y entonces te agradezco mucho y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Ya para cerrar, y recordemos, gracias a Jorge por la entrevista, y a ustedes domingueños, recordemos que el cantón nuestro, y para aquellos domingueños de ombligo enterrado aquí, como digo yo, más los domingueños que han venido a vivir acá de otras regiones, que este es un cantón con mucha historia que contar, no solo la basílica, etcétera. Ahí veremos a futuro otras anécdotas, pero Santo Domingo es un cantón rico en historia. Sí, Sergio, y también aprovechando eso último, tenemos que, vamos a hacer un trabajo, voy a pedirle a Sergio que me ayude, porque yo sé que ustedes, muchos de ustedes lo conocen, pero los puentes de arco que tiene Santo Domingo son preciosos. Son lindísimos. Y Sergio sí ha tenido la oportunidad de ir al cauce del río y observarlos.
Son dos los que vamos a ver. Bueno, hemos visto varios. Hay varios, hay más, Hay de, varios. hay más de dos. Pero vamos a referirnos a los que están ahí en el desvío hacia Barrio Lourdes, hacia Las Quebradas, camino hacia Tures o Los Ángeles, y después el otro que está en el límite de Los Ángeles y San Miguel. Correcto. Esos son preciosos. Son lindísimos, son de arcos, una estructura muy romana, Sí. es arco romano. Y entonces es parte de lo que, después de haber recorrido el país en 1919 con ese relato de Sergio y de su familiar José Agustín Villalobos Barquero, nos despedimos para vernos de hoy en 8, si Dios lo permite, y muchas gracias.